Vamos a ver. Vista, galería. Ajá. ¿Va de nuevo, Constanza? Sí, doctora, ya está. Hizo otras diapos a ver si cambia un poco. A ver, vamos a ver. Yo también aquí tengo unas. Vamos a ver. Espero ya o espero que entre más gente o... Vamos a darles 2 minutos, ¿ok? Tuvieron clase ahorita, pero ¿a qué hora fue la última clase? A las de 11 a 12 fue la última. Ah, entonces está bien. $30. Vamos a ver, porque a veces el internet es el que están algunos lentos. Diego, ¿ya leíste, Diego? Sí, doctora. Es que, Entonces ahora creo, ajá, a ver. ¿Cuál era la es que- duda? A ver. no era, bueno, sí era duda, pero no tanto en sí. Lo que pasaba era que no le entendía muy bien cómo lo íbamos a utilizar, porque ya ve que todos eran sensibles, pero ninguno era específico, porque todos eran de que 25% de uno, 25% del otro, pero ya con lo que nos dijo, con lo que nos había dicho Iñaki también, que tomando más en base la clínica para guiarnos en el diagnóstico, y ya que pues Ok. los laboratorios no van a dar ni diagnóstico positivo ni negativo, va a ser más basado en la clínica. Así es. Y definitivamente para darles una introducción, muchachos, los anticuerpos antinucleares. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de las células Hargreaves? La célula de Hargreaves, que es la célula LE, que fue el primer anticuerpo antinuclear descrito. ¿Eso sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y se pensaba que los anticuerpos antinucleares eran exclusivamente para lupus eritematoso sistémico, a final de cuentas. ¿Qué es la definición de un anticuerpo antinuclear? A ver, ¿quién me dice qué es la definición en general? ¿Qué son los anticuerpos antinucleares? Una monoglobulina que actúa sobre un compuesto celular autólogo que puede Ajá. ser el núcleo o algo citoplasmático. Entonces vamos a redefinirlo un poquito más, Luis. Entonces, es una inmunoglobulina o un autoanticuerpo propio, que puede ser de subtipo IgG, IgM o IgA, ¿de acuerdo? Generalmente más en enfermedades autoinmunes es una IgG, una inmunoglobulina propia, que tiene reacción o que reconoce o está dirigida contra antígenos nucleares. ¿Ok? Por eso se llama anticuerpos antinucleares. ¿Ok? La mayor parte de los antígenos que se reconocen están en el núcleo, están contenidos en el núcleo, están escondidos al sistema inmunológico. ¿Sí? Alguien en la mañana me preguntaba que si cuando tenemos un proceso de inflamación con la netosis, que eso es otro rollo, con la netosis se pueden exponer antígenos nucleares. ¿Alguien ha oído hablar de la netosis? ¿O las trampas de NET? Bueno, lo vamos a ver en inflamación. Pero a final de cuentas, lo que quiero que te quede claro es que el anticuerpo antinuclear es un anticuerpo propio dirigido contra antígenos, ¿de quién? Propios. Que por alguna parte o por algún mecanismo, a final de cuentas, ese antígeno propio, ¿qué pasó? Se expuso, ¿sí? Puede ser por deficiencia en la inmunidad innata y adquirida, más que nada en la adquirida, pérdida de tolerancia, procesos infecciosos, procesos neoplásicos, que a final de cuentas dejan expuesto material nuclear y pueden estos autoanticuerpos reconocer los antígenos propios. En este caso, antígenos nucleares. ¿De acuerdo, Diego? ¿Zinedine? ¿Dónde andas? Sí, doctora. Ok, aquí está. Entonces, la primera determinación o la primera historia que tenemos de descripción de anticuerpo antinuclear que es anticuerpo propio contra un antígeno propio, incluido en el núcleo, pues es la célula LE.
Y se pensaba que esos anticuerpos antinucleares eran, a final de cuentas, exclusivos para lupus eritematoso sistémico, porque de hecho en ellos empezaron a hacer las descripciones iniciales. Sin embargo, una vez que se fueron perfeccionando las técnicas y entendiendo más las enfermedades autoinmunes, pues tenemos que en muchas enfermedades autoinmunes pueden tener presencia de anticuerpos antinucleares. ¿Por qué? Porque hay antígenos nucleares a los cuales está dirigido y que medían o que nos demuestran que hay relación con la enfermedad, ¿sí? Es por eso la variación de la inmunofluorescencia. ¿De acuerdo? Nos lo dice la introducción. En los 2 artículos hay uno de Caviedes. Ahorita les voy a subir otro que encontré que son nada más de cómo validar las técnicas. ¿Hecho? Muy bien, vamos a ver qué nos trae Constanza. Bueno, vamos a empezar a hablar otra vez de los anticuerpos antinucleares. Le das a la que sigue, Manuelita, por favor. Bueno, ¿qué van a hacer? Estos van a ser inmunoglobulinas que van a reconocer componentes celulares autólogos. Aquí estamos hablando de los antinucleares, es decir, los que se encuentran en el núcleo, pero a su vez también hay anticuerpos o autoanticuerpos que están dirigidos a estructuras del citoplasma. ¿Estos cómo se van a detectar? Bueno, la detección tiene que ser mediante una inmunofluorescencia en líneas celulares como una prueba inicial. Ya sabemos que las líneas celulares tienen que ser la línea celular HEP2 y se usa esta inmunofluorescencia por su alta sensibilidad. Después de determinarse la inmunofluorescencia, se debe confirmar por técnicas más sensibles y específicas como son el ELISA o Western blot. Algo importante de estos anticuerpos antinucleares es que no son útiles para el monitoreo de las enfermedades. Eso es muy claro, muchachos. No te sirven como monitoreo de enfermedad. Entonces, a un paciente que ya tú le haces un diagnóstico de una posibilidad de enfermedad autoinmune, el que tú me monitorees los títulos no tiene caso. ¿Por qué, Constanza? Porque no te dan parámetro de actividad. Son marcadores, punto. Y te ayudan en el contexto de la clínica a orientarnos a una enfermedad autoinmune o poder clasificarla de acuerdo a la manifestación clínica, si es lupus, si es dermatomiositis, si es escleroderma, si es enfermedad mixta del tejido conectivo, si es síndrome de Sjögren. ¿Ok? Doctora, yo ahí tengo una duda. Entonces, Ok. ¿nos basamos principalmente en la clínica para ver evolución de la enfermedad? Así es, no te va, o sea, los anticuerpos antinucleares solamente se piden en la etapa cuando estás tú haciendo el Inicial. diagnóstico. No te van a servir para hacer un monitoreo. Hay otros que sirven para el monitoreo. Ahorita vamos a ver. Por eso le dije a Constanza que después de los antinucleares metiéramos los anti-DNA. ¿Ok? ¿Sí, Iñaki? Sí, sí, sí. Solamente te sirven con fines de apoyo para diagnóstico y clasificación de la enfermedad. Entonces, nada más pedirías esto a un paciente Con una clínica que tú cuando tú no sospechas. sabes, Ajá. cuando tú no sabes específicamente qué es, dices, lo voy a pedir para guiar un poquito más mi diagnóstico. No sería porque no sé qué es, porque yo sospecho que tiene una enfermedad autoinmune y en esa enfermedad autoinmune, por ejemplo, si tiene el paciente manifestaciones, como les dije a la vez ayer, manifestaciones que te puedan orientar a lupus, tú lo que vas a pedir es los anticuerpos antinucleares para añadir criterios de clasificación y te apoyen. Pues es que no sé qué tiene y le voy a pedir antinucleares a ver qué encuentro. No. Justificar y obviamente agregar en caso de que fueran positivos, poder llegar a un criterio de clasificación y te apoya tu diagnóstico. Es diferente, Iñaki. ¿Ok? Tú tienes un paciente con una clínica. Dices tú, yo pienso que ese paciente tiene lupus. Ok, ¿qué necesitas? Una herramienta de anticuerpos antinucleares. Tendrías, de hecho, les voy a adelantar, cuando veamos lupus, los criterios de clasificación, acuérdense que son de clasificación, no diagnósticos. De entrada, para poder sospechar lupus, tienes que tener anticuerpos antinucleares de entrada, más criterios clínicos. ¿Ok?
Sí, o sea, para ¿Ya me empezar, entendiste la diferencia? sí, para empezar Ah, a pensar en lupus, ya tienes que haber tenido tu criterio diagnóstico manifestaciones. y Ujú. tu clasificación pues de los Con estudios. manifestaciones ya sea clínicas o en laboratorio. Sí. ¿Se acuerdan lo que les dije ayer? Esa paciente pues tenía fatiga, dolor articular, inflamación articular, leucopenia, linfopenia, traía alteraciones renales, tenía fotosensibilidad. O sea, tenía muchísimas cosas clínicas que te podían orientar a un lupus. No tenía ningún examen inmunológico. Esos son los llamados criterios inmunológicos, Iñaki. ¿Sí? Que se añaden para apoyar tu diagnóstico. No te hacen el diagnóstico, aguas, porque por eso encontramos muchos pacientes que son lupus, pero no tienen lupus, porque tienen anticuerpos antinucleares y no tienen ni nada más clínica, no tienen ni una manifestación clínica, sino porque fueron un hallazgo. Igual como cuando haces el factor reumatoide y te lo pones y lo encuentras. ¿Ok? Positivo. Entonces, ¿factor reumatoide es igual a artritis reumatoide? No. ¿Anticuerpos antinucleares solos es igual a lupus? No, tampoco. Entonces, un criterio o una serología no te hace el diagnóstico. Te puede apoyar. ¿Ok? ¿Sí? Sigue, Constanza. Ahora sí. Ok, continuamos con la clasificación de los anticuerpos antinucleares. Esto ya lo vimos ayer, que se clasifican en tres, que son los naturales, los infecciosos y los autoinmunes. Los naturales, pues no se va a conocer cuál es el estímulo antigénico que origine su síntesis, pero se observa sobre todo en niños y adultos mayores en títulos relativamente altos. Se cree que esta función de estos anticuerpos antinucleares naturales sería ser una primera línea de defensa contra los patógenos. En los infecciosos, pues su nombre lo dice, van a estar a la alza cuando hay un proceso infeccioso y estos no se van a relacionar a enfermedades autoinmunes. Y los autoinmunes, que hay un estímulo que es endógeno o exógeno que hace que empiece su síntesis. A su vez, tiene que haber una pérdida de la tolerancia inmunológica, una carga genética y las interacciones con un medio ambiente o sobre todo con el exterior para que se empiece a formar estos anticuerpos autoinmunes. Estos son sobre todo inmunoglobulina G y también se pueden encontrar A o M y estos sí se asocian ya a enfermedades autoinmunes. ¿Le das a la que sí? Bueno, vamos a hablar un poco de las técnicas que son usadas para la detección de los anticuerpos antinucleares. Estas son dos, o así las dividía un artículo que encontré, que primero es la prueba de inmunofluorescencia indirecta para los anticuerpos antinucleares y el segundo son los ensayos en fase sólida. Estos son dos, que son el ELISA y el Western Blot. Bueno, hablando primero de la inmunofluorescencia, va a ser el ensayo más utilizado y se toma como el ensayo de referencia para la detección de los anticuerpos antinucleares. Este va a ser la línea celular HEP2 porque van a tener una concentración de antígenos que está aumentada. A su vez, se considera que contiene casi todos los antígenos que son clínicamente importantes. También tiene más de 46 cromosomas, más de 2 nucleolos y una gran cantidad de mitocondrias, y el núcleo es más grande, lo cual permite que se observen y se ayuden a diferenciarse bien los patrones de inmunofluorescencia. Y una de las cosas que dijimos que tiene son células inmortales, dijimos ayer, ¿verdad? Las células HEP2. Entonces, al ser células inmortales, ¿cómo está el ciclo celular? Y los podemos encontrar en cualquier estadio del ciclo celular. Hay antígenos, muchachos, antígenos nucleares, que no los encontramos en la anafase, sino lo encontramos en la telofase, cuando se abre el núcleo. ¿Ok? Por eso nos sirve esta base o este tejido. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos antígenos, tiene muchísima concentración y tiene varias fases del ciclo celular en la cual podemos encontrar estos antígenos. ¿De acuerdo? Sin embargo, ok, a ver, Diego, ¿qué pasó? ¿Sí levantaste la mano? Sí. Ah, no A sé, ver. quiero saber si esas células, cada laboratorio tiene su cultivo o las mandan a pedir o como... Ese ya es un tejido estandarizado. Así es. ¿Ok? Ya esos prácticamente ya tú lo encuentras. Esas líneas celulares las encuentras en los kits. De hecho, son los kits que te mandan para los laboratorios. Y te digo, esa línea celular está en cada pocillo. Ahorita nos va a decir Constanza más adelante cómo se hace. Ahora, esa técnica de inmunofluorescencia, Diego, y todos, muchachos,
tenemos que tener un microscopio especial. ¿Cómo se llama ese microscopio, Giovanni? ¿Sí leíste? No, eso del microscopio, eso sí no lo encontré, doctor, no lo busqué. Ok, es un microscopio especial. ¿Qué tipo de microscopio es? A ver, ¿quién levantó la mano? Es el microscopio de epifluorescencia. Exactamente, Diana. ¿Qué características tiene ese microscopio de epifluorescencia? Ya sé, ya lo Ay, viste. ¿Qué características tiene? ¿Cómo hace la lectura de la radiación UV? ¿Ok? Hace de la radiación UV. Entonces, ahorita deja que nos explique Constanza en qué consiste esta técnica. ¿De acuerdo? Muy bien, sigue Constanza. Si tú no tienes un microscopio de inmunofluorescencia en tu laboratorio, no va a poder hacer esa detección de anticuerpos antinucleares. ¿Ok? Por esta técnica, por inmunofluorescencia. Sigue, Constanza. Le damos a la que sigue, Manuelito. Next. Ahí está. ¿Cómo se va a realizar? Pues bueno, primero las células se van a cultivar y se van a fijar en portaobjetos de vidrio y después se van a impermeabilizar con un disolvente y se cubren con un suero diluido del paciente. Después de ya una incubación inicial se van a lavar estos portaobjetos para así el suero o los autoanticuerpos que no se hayan unido se laven y las células se van a incubar con los anticuerpos conjugados con fluoresceína, que esto nos va a permitir pues detectar la fluorescencia que se va a dar en la reacción. Y esto, pues está anticuerpo con la fluoresceína, era lo que les mencionaba ayer, que es el anticuerpo, por así decirlo, secundario, que se va a unir al autoanticuerpo que se une al antígeno. Y bueno, estos ya se unen a los anticuerpos humanos que van a reaccionar con los antígenos que están presentes en las células HEP2 y se van a examinar bajo un microscopio ultravioleta, así se mencionaba en el artículo. Ajá, que es el microscopio de epifluorescencia y que te evalúa por la radiación ultravioleta. Y es un marcador ya específico. O sea, los anticuerpos marcados con este marcador fluorescente, que es una especie reactiva de fluoresceína, pero especial, a final de cuentas, está marcado. Y lo que vas a ver tú por eso se llama inmunofluorescencia indirecta. ¿Tú vas a ver florecer los anticuerpos propios? No, vas a ver florecer los anticuerpos que tú pusiste que están dirigidos contra el anticuerpo del suero humano. ¿De acuerdo? Aquí lo tiene Constanza, a final de cuentas. La indirecta es la que está en el lado derecho. Tienes tú tu inmunoglobulina. Este es tu anticuerpo antinuclear. Préstame el marcador. Esto ahorita el control remoto, ¿verdad? no, doctora, en anotar. Primero Anotar, aquí está. Sí, aquí está. Entonces vamos a dibujar. Ok. En esta parte, es la indirecta. El que está ahí abajo, ¿qué es? Una inmunoglobulina. ¿De acuerdo? Ese es el del suero del paciente. Es el anticuerpo del suero del paciente. ¿Ok? ¿Sí? Y ¿qué es? Un anticuerpo que tú tienes en tu Marcaste. laboratorio. Uh-huh. Sí, que tú marcaste. Es que tú marcaste. De hecho, aquí está. Ese solecito, pues es la fluoresceína marcada. Ya nos dijo Constanza, primero haces una incubación, primero con el suero del paciente, lavas y luego pones el segundo anticuerpo. Por eso se llama indirecta. Si fuera inmunofluorescencia directa, pues estaría como en el lado izquierdo. Ves florecer directamente el anticuerpo. Pero pues no es así. Es una indirecta. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver florecer es el anticuerpo que va dirigido contra el anticuerpo propio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se une a final de cuentas al antígeno de la célula HEP2 contra los antígenos nucleares de la HEP2? Déjame lo dibujo. Esto, ¿cómo se llama? De hecho, ahí está.
Es la porción Fab. ¿Ok? La porción Fab de una inmunoglobulina es la que se une a los antígenos dirigidos, ¿correcto? ¿Sí? Tenemos que regresarnos a la inmunología básica. Y en este caso, vamos a dibujar. El anticuerpo marcado. ¿Ya se ve? ¿Sí? Ya. El anticuerpo marcado que nosotros adicionamos ya a esa plaquita incubada que tiene el suero de nuestro paciente, tenemos en determinado momento esta porción Fab de ese anticuerpo, pero ¿contra quién va a estar dirigida? Contra la porción FC de la inmunoglobulina propia. ¿De acuerdo? Todos estos pasos. Por eso les digo que es complicado y tiene su cómo hacer esta técnica. Pero a final de cuentas es la que se toma como una determinación como prueba tamiz en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Anticuerpos antinucleares. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Yo tengo una duda, doctora. A ver, Néstor. Sí. ¿Cómo se fabrican estos anticuerpos, los que están con fluorescencia? Es por ingeniería, son anticuerpos de cobayo, de conejo. Tú les haces una ingeniería que haces una replicación, ¿ok? Que pueden sí. ser por ingeniería, más que nada. Haces una replicación, inmunizas al conejo o al cobayo con suero autólogo, buscando específicamente el antígeno que tú vas. Por ejemplo, en este caso, contra los antígenos dirigidos con la porción FC de un anticuerpo propio, de una inmunoglobulina propia. Bueno, eso es básico, básico, muchachos. Si no se saben eso, pues obviamente voy a reclamarle a quien les dio inmunología, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace la detección de una red idiotipo, antibiotipo? Que lo vamos a tener que, yo creo que me voy a tener que ir a lo básico con inmunología con ustedes. ¿Ok? Entonces, eso por ingeniería. Lo que haces es inmunizar al cobayo o al conejo y obviamente de ahí extraes los anticuerpos dirigidos. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces ya eso es lo que utilizas como ingeniería. Hay otras replicaciones que es mucho más sencillas, pero eso sería por E. coli, eso es otra cosa. Eso después lo vemos. ¿De acuerdo? Son prácticamente técnicas. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda, doctora. A ver. Sí, bueno, encontré que el solecito ese que se ve es fluoróforo y que puede ser fluoresceína o rodamina, pero no sé si tenga que ser para lo de lupus o para tratar de diagnosticar, bueno, para tratar de ayudar a diagnosticar lupus, ¿tiene que ser fluoresceína o puede ser algún otro fluoróforo? No, es que espérate. Para diagnosticar lupus necesitamos clínica y estos son una herramienta diagnóstica. No necesitas tener inmunofluorescencia ni fluoróforo. Estamos hablando de la técnica, Ángel. Espérate, no se reborujen. Estamos teniendo ahí confusión de que necesitas para tener en lupus. A ver, no. Otra vez, Constanza. Recordemos que en las enfermedades autoinmunes, el lupus, ¿de qué forma parte? ¿De qué forma quedó? Enfermedades autoinmunes, ¿ok? El lupus eritematoso sistémico forma parte de enfermedades autoinmunes. Y en la mayoría de las enfermedades autoinmunes podemos encontrar anticuerpos antinucleares. ¿De acuerdo? El prototipo de enfermedad autoinmune es el lupus eritematoso sistémico. El desarrollo de anticuerpos antinucleares prácticamente parte de ahí. Si le pusiste atención a Constanza, dijo que obviamente los anticuerpos antinucleares están dirigidos contra antígenos propios y la detección de ellos puede estar presente no nada más en lupus. Hasta en el 95% de los pacientes con lupus pueden llegar a tener anticuerpos positivos, ¿de acuerdo? Pero en otras enfermedades autoinmunes también. Olvídate tú del fluoróforo, eso es independiente, esa es una técnica, como tienes que tú determinar los anticuerpos, eso nada tiene que ver con el diagnóstico. Eso nada más es parte de la técnica. Les estoy explicando cuál es la técnica de la inmunofluorescencia indirecta para cuando ustedes vean
un reporte de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia directa en el cual les digan que es positivo de 1 a 320 por IFI y que tiene un patrón homogéneo, se les venga a la mente esta técnica y obviamente vamos a ver hacia cuál antígeno estuvo dirigido, ¿ok? Cuando ya tú pones el antígeno o el anticuerpo marcado dirigido contra el antígeno, haz de cuenta que este anticuerpo propio se pegó con el antígeno dirigido. En este caso vamos a dilucidar. DNA bicatenario. El DNA bicatenario, ¿dónde está localizado? ¿Y qué patrón de inmunofluorescencia te da? Eso es todo. ¿Ok? La fluoresceína nada más me dice para ver los patrones. ¿Y los patrones cuáles son, Constanza? De inmunofluorescencia. El homogéneo, el anular, el granular y el nucleolar. Son las 4 bases. Ya después ya hay otros patrones aún más específicos, como los de las fibras del uso, en los que solo se observa pues la telofase, o las del centriolo, pero los 4 bases son esos del homogéneo, en el cual todo el núcleo va a estar, por así decirlo, pintado por igual de fluorescencia. El anular o periférico, que es solo la periferia del núcleo. El granular, que es, por así decirlo, gránulos de fluorescencia, que también algunos autores lo diferencian en granular fino o grueso, y eso ahorita ya lo vemos más adelante en otras diapos. Y el último patrón, por así decirlo, base, sería el nucleolar, que es del nucleolo. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí, muchachos, o no? Hasta ahí vamos directo. Realmente el fluoróforo no tiene ni que ver con lupus ni que ver con enfermedad mixta, no tiene nada que ver, solamente lo único que va a hacer es que te va a dar el patrón de inmunofluorescencia, de acuerdo, porque se va a unir al anticuerpo que está unido al antígeno, ¿de acuerdo? Y eso te va a dar el patrón de fluorescencia. Si se dirigió al antígeno nuclear, en este caso DNA bicatenario, pues te va a dar un patrón homogéneo o puede darte un patrón anular. ¿Se acuerdan que les dije? Podemos leer en la página de anticuerpos de Anna Patterns. Si tú le das clic a cada uno, te dice, bueno, este patrón granular, este patrón homogéneo está dirigido contra este antígeno. ¿Sí? Y lo único que te dice, nada más es la fluorescencia. Ponles las diapos, por ejemplo, de Constanza, para que podamos ver. Eso olvídate. Independiente, o sea, nada más estamos explicando la técnica, cómo se hace, ¿ok? Y en muchas enfermedades podemos tener estos anticuerpos positivos, pero la fluorescencia, de acuerdo al antígeno, va a variar, ¿de acuerdo? En algunos es homogéneo, en otros son periféricos, dependiendo del antígeno al que esté dirigido. ¿Ahora sí? Sí, Muy doctor, bien. gracias. Okay. Sí, Constanza. Después de ya solicitarle al laboratorio que nos realice pues, una inmunofluorescencia para detectar anticuerpos antinucleares, ¿qué nos va a informar el laboratorio? Nos va a informar el título de punto final y el patrón. Y hay que tener mucho en cuenta que la interpretación pues, va a depender del patrón, el título y la edad del paciente y pues, la clínica del paciente. Un paciente que aunque tenga una relación de 1 en 80 positiva, pero la clínica no te da para nada, pues no vas a considerar que tenga una enfermedad autoinmune. Y bueno, el resultado de un título del anticuerpo se va a presentar como un índice. Se va a considerar una reacción positiva cuando es dado por se observa cualquier patrón en una dilución de 1 en 80 y se evalúa de 1 más a 4 más, siendo el 1 más, por así decirlo, la reacción más débil y el 4 más, pues la reacción más fuerte o la luminiscencia más fuerte. Y ya después de que nos dio positivo, vamos a ir aumentando, por así decirlo, la relación. O sea, va a ir aumentando de 1 en 160, 1 en 320, hasta que lleguemos al punto más alto en el cual la reacción sea positiva. O que ya no se vea. Ajá, que ya no se vea la inmunofluorescencia en lo que nosotros estamos viendo en el microscopio. ¿Ok? Bueno, para entender cómo son estos índices, bueno, un ejemplo sería en un índice en una relación de 1 en 160 indica que se diluyó pues una porción de la muestra de sangre del paciente a 160 porciones de un diluyente o solución salina y pues se va a reportar hasta el nivel más alto en el que ya no se observe pues estas luminiscencias. Y bueno,
Hay que tener cuidado que va a haber falsos positivos, sobre todo en los ancianos y en el embarazo. En algunos artículos mencionan que el 5 a 10% de las personas mayores, sobre todo las de sexo femenino, van a tener una elevación de estos anticuerpos antinucleares que nos puede dar un falso positivo, por lo cual siempre recalcan pues que todo tiene que tomarse en cuenta pues la clínica del paciente. También puede haber elevaciones en enfermedades bacterianas y virales y se puede elevar en enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto o la colangitis biliar primaria. Y bueno, vamos a repasar otra vez los patrones nucleares. Aquí en la... Ahora sí, ahí, Ángel, mira. El fluoróforo, sí, Carla Castellanos, dinos. Tenía una duda con lo que dijo Constanza de que, bueno, en personas ancianas se pueden dar falsos positivos, pero ¿hasta qué punto puede ser un falso positivo? O sea, ¿qué número de dilución sería? Como que no puede tener, pero puede ser, puedes tener digamos, el corte, normal. mira. Generalmente el corte que nosotros consideramos positivo para considerarlo que entre dentro de criterio de clasificación de enfermedad autoinmune, recuerde, tienes que tener clínica y obviamente la presencia de antinucleares. Si tú le haces a una persona X, ¿de acuerdo? Un análisis, eso ya se ha hecho. Por ejemplo, en un protocolo que tú quieres ver la incidencia y prevalencia de anticuerpos antinucleares en sujetos sanos. Agarra 100 sujetos sanos, Carla, así es como se sacaron las diluciones. Agarra 100 sujetos sanos y a todos les haces anticuerpos antinucleares, a todos, ¿ok? 20 de cada de ellos van a tener positividad, pero nada más a 1 a 40, 20, ¿de acuerdo? Pero dentro de esos, ninguno va a tener la enfermedad. ¿De acuerdo? Sí. De esos, vamos a dejar 20, perdón, vamos a poner, perdón, borra lo de 1 a 40. 20 de ellos van a tener anticuerpos positivos de esta población sana. ¿Sí? 5 a lo mejor van a tener cortes arriba de 1,80. 1 a 40 para la población normal puede estar presente. ¿Sí? A lo mejor 15 van a tener 1 a 40, pero eso no es positivo. Y solamente 5 de esos 100 van a tener posibilidad de tener arriba de 1,80. ¿Sí? Eso es hallazgo normal. Puede ser 1,80, 1 a 160, pero no más de 1 a 320. Cuando tú haces el hallazgo en gente sana normal con ese título, a ese paciente forzosamente le vas a tener que dar vigilancia. ¿Sí? Porque es un título más alto. No quiere decir que en ese momento tenga enfermedad, pero por hallazgo tienes obligación de darle vigilancia. ¿Ok? Sí, en el caso que mencionaba, por ejemplo, de los ancianos que pueden estar más elevados, también es lo mismo, a 1,320 sería como que lo... Ahí con los ¿punto de ancianos sospecha? generalmente los títulos pueden llegar a ser hasta 1 a 160, pero vamos a ver por qué. Cuando tú llegas a una etapa anciana ya tienes más muerte celular, o sea, ya tuviste daño, entra la epigenética. ¿Se acuerdan qué es la epigenética, muchachos? Los cambios, pues, de la genética posteriores al nacimiento. Exactamente, que no son los que nacemos. Ajá. ¿Qué es lo que le hace el medio ambiente a tus genes? Y puedes modificarlo, ¿correcto? Vamos a considerar, por ejemplo, a lo mejor ese paciente tuvo un tabaquismo intenso, estuvo expuesto a sílice, tuvo infecciones crónicas. Entonces, ¿qué pasó con su sistema inmune? Estuvo expuesto a varios agentes. Si estamos hablando de que el principio de los anticuerpos antinucleares es la detección de antígenos nucleares, y cuando pasas por todo esto, ya en una edad muy tardía, ¿qué es lo que podemos deducir? Ahora sí, Carla. Que ese paciente ha tenido más exposición de antígenos nucleares en su sistema inmunológico y por ende, pues puede tener esos anticuerpos antinucleares positivos, aunque no tenga ninguna sintomatología. ¿Ok? Es lo mismo que para el factor reumatoide. ¿Ya me entendiste la diferencia? Sí, está bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, ahora sí, Constanza. 1 a 40, negativo. ¿Cuándo se considera positivo en un paciente que nosotros estamos sospechando una enfermedad autoinmune? Por arriba
de 1 a 80. ¿Ok? Y bueno, continuando ¿Vamos con bien ahí? Ay, ¿Alguna otra duda? Muy bien. Seguimos. Manolito, no habías dicho la anterior. Ahí. Viendo los patrones nucleares, Déjenme vamos a borrar. irnos Espérenme, imagen por déjenme. imagen. La imagen A sería un patrón homogéneo, como se observa, pues todo el núcleo está por igual luminiscente. El B sería un patrón periférico en el cual solo la periferia del núcleo es lo que está luminiscente. El C es un patrón moteado. El artículo nos ayudaba a diferenciarlo entre un moteado grueso a uno fino. También el moteado también se puede llamar granular. El grueso es en el cual los nucleolos van a estar teñidos, pero la cromatina no. Y el fino es en el cual ni los nucleolos ni la cromatina va a estar teñida. Y el D es el patrón nucleolar, en el cual solo el nucleolo está teñido. Mira, diles cuál es la fluorescencia en estos. En el A, bueno, flecha. Esta es la fluorescencia. ¿Ok? Esto es lo que tú estás viendo. Todo el núcleo está con una fluorescencia homogénea. En el B es como un anillo. Nada más el borde del núcleo es lo que tiene más fluorescencia. Porque pueden decir, es que todo está verde. No. Es lo que tiene más fluorescencia. El C en medio está menos fluorescente y los demás parecen como si estuvieran sido salpicados, pero son gránulos un poquito más gruesos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y así vas viendo, a final de cuentas, pero está de acuerdo al antígeno que está dirigido, va a dar el patrón de inmunofluorescencia. No tiene nada que ver ahí el marcador, ¿ok? Ángel, el marcador pues siempre va a ser lo mismo. La fluorescencia es la que te va a decir hacia qué antígeno está dirigido, ¿ok? O te puede orientar de acuerdo al antígeno. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, hablando un poco más de los patrones citoplasmáticos, estos no son nucleares, como su nombre lo dice, pues son patrones que se observan de luminiscencia en el citoplasma. Estos serían el mitocondrial, el cual se observa una tensión sobre todo en el área perinuclear, pero por la parte del citoplasma, ya que aquí en el área perinuclear es donde va a haber una mayor concentración de mitocondrias y se ha asociado pues, a colangitis biliar primaria. Después tenemos el patrón en el cual se tiñe solo el aparato de Golgi, que se ha asociado al lupus eritematoso sistémico y al síndrome de Sjögren. Después tenemos el patrón de citoesqueleto, que este se asocia pues, a la enfermedad hepática autoinmune. Y el patrón ribosomal y lisosomal, que como su nombre lo dice, se van a teñir solo pues, o los ribosomas o los lisosomas, pero estos todavía no tienen una asociación clínica clara. Y bueno, las ventajas y desventajas que hay de la inmunofluorescencia. Su ventaja es que hay una gran cantidad de autoanticuerpos porque estas células CAP2, como ya mencionamos, pues tienen la mayoría de los antígenos que son importantes para las enfermedades autoinmunes. Su desventaja es que el patrón de tinción generalmente pues, no va a identificar qué anticuerpo es el que es el responsable de este patrón. Y a su vez que se pueden requerir pruebas adicionales como son los ensayos en fase sólida. La de fase sólida son las determinaciones o específicos, que son las pruebas de ELISA, que ya vas y buscas al antígeno específico, en este caso, ¿ok? Y aquí está el antígeno al cual está dirigido, o sea, los anticuerpos siempre están dirigidos a un antígeno propio. Puede estar dirigido contra el DNA, puede estar dirigido contra histona, puede estar dirigido contra el DNA de doble cadena o el de cadena sencilla, que es el DNA en general, ¿de acuerdo? Puede estar dirigido contra los nucleosomas, que son las proteínas del ADN. Puede estar dirigido contra otro antígeno que se llama anti-Smith. Puede estar dirigido contra otro antígeno que se llama antígeno RNP o ribonucleoproteína. Puede estar dirigido contra otro antígeno que se llama antígeno RO u otro que se llama antígeno LA. Hay otros antígenos que son los que son agrupados de los antisintetasa, ojo uno, o que son treonil sintetasa, son muchos. Otro antígeno que es determinado, que es denominado SCL70. Otro antígeno que es el centrómero y otros que son los nucleolares. Entonces son muchos antígenos, muchachos, dentro del núcleo. Y cada anticuerpo puede estar dirigido contra un cierto tipo de antígeno.
Entonces, en un mismo paciente puede ser que tenga muchos o diferentes anticuerpos que puedan reconocer a uno o más antígenos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí sí? Muy bien. Seguimos, Constanza. Bueno, yo he puesto esta tabla para tomar en cuenta que, pues, dependiendo del patrón homogéneo, si el paciente tiene o sea, dependiendo del patrón que nos determine la inmunofluorescencia, y si el paciente sí tiene una clínica de enfermedades reumáticas, se pueden pedir ya, pues, las pruebas en fase sólida para determinar el antígeno específico al que está dirigido estos autoanticuerpos. Y unos ejemplos serían, como en el patrón homogéneo en el cual todo el núcleo está fluorescente por igual, este patrón, pues, se ha observado que se asocia a la presencia de anticuerpos dirigidos contra el DNA, y este a su vez se asocia al lupus eritematoso sistémico en el 70% de sus pacientes. En el mismo patrón homogéneo se ha observado que también puede ser causante de este patrón los anticuerpos dirigidos contra las histonas, y este se observa en un 40-60% en los pacientes con lupus por medicamentos. Y bueno, pasando al patrón granular y al granular fino, aquí también se han observado, pues, otros anticuerpos que están dirigidos a antígenos específicos, como son el anti-Ro o el anti-La, que estos se agrupan porque casi siempre mencionaban los libros que estos dos aparecen juntos, ya que son parte de los anticuerpos dirigidos contra proteínas relacionadas con el RNA, y estos se asocian a la presencia de síndrome de Sjögren o al lupus eritematoso sistémico. Y otro ejemplo sería en este mismo patrón granular fino, la presencia del anti-SCL70 que se asocia a esclerodermia. Y bueno, el manual SER nos agrupaba estos anticuerpos más específicos, ya así los anticuerpos que van dirigidos hacia los antígenos específicos, en 4 grupos. Estos primeros son los anticuerpos dirigidos contra los nucleosomas, que son el anti-DNA, el antihistonas y el anticromatina. Este anticromatina también se asocia en un 70% a los pacientes con lupus eritematoso sistémico. El segundo grupo serían los anticuerpos que están dirigidos contra las proteínas no histonas, como es el anti-SCL70, que esta es un anticuerpo que está dirigido contra la enzima DNA topoisomerasa 1, y también en este grupo entran los anticuerpos dirigidos contra el centrómero. El tercer grupo que nos pone el manual SER son los anticuerpos dirigidos contra las proteínas relacionadas con el RNA, que es el anti-Ro y el anti-La. Ayer la doctora nos mencionó un poco que el anti-Ro tiene, por así decirlo, 2 isómeros, uno es 52 kilodaltos y uno es 60. Se mencionaba que el más importante, por así decirlo, es el de 52 kilodalton, y estos casi siempre van a aparecer juntos. Y el último grupo que nos mencionaba son los anticuerpos antinucleares, que son el anti-PM-SCL y el anti-P-ribosomal. Y bueno, ya vamos a pasar hacia los ensayos en fase sólida. Estos son ensayos que son inmunoabsorbentes. Bueno, aquí se encuentran el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, que es el ELISA, y también el Western blot. Aquí, ¿por qué se llaman en fase sólida? Porque se usa un panel el cual tiene los antígenos nativos o recombinantes purificados, y a su vez cada antígeno se va a inmovilizar en una superficie sólida, como son las placas que observamos ayer. Muy bien. ¿Se acuerdan que ayer les dije los anticuerpos antinucleares es de manera general? Te dice, bueno, el patrón de inmunofluorescencia puede estar relacionado porque está un patrón granular, pero no sabes específicamente a qué antígeno. Puedes imaginarte de acuerdo a la fluorescencia. Pero tú, cuando ya quieres buscar el antígeno específico, es cuando pides este ensayo de fase sólida. ¿Por qué? Porque ya nada más aquí hay un antígeno al que tú vas a ir a buscar específicamente. Por ejemplo, quiero buscar el antígeno anti-Ro, anticuerpos que estén dirigidos contra el anti-Ro. Pues pido, además de anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-Ro. Pero yo ya sé que ese ensayo es diferente, ¿ok? O esa prueba es diferente. Sigue, Constanza. Sí. Los antígenos que va a incluir comúnmente estos ensayos en fase sólida son el antígeno Ro, la, el SM, el SCL70, el PO1, el centrómero, la histona, el P-ribosómico y el DNA. Aquí, ¿qué se va a realizar? Pues el suero humano va a ser diluido y se va a incubar con el antígeno inmovilizado. Y también aquí se va a usar un anticuerpo secundario para detectar los autoanticuerpos que están unidos a los antígenos. Doctora, una pregunta.
En esas placas, Fijas. cada pocillo tiene un antígeno diferente. Ajá, ahora sí aquí. Aquí, por ejemplo, ROL, ASM, RNP y muchos. Ahí sí es diferente. Ya no son diluciones. Ahí ya cada pocillo tiene un antígeno propio. ¿Ok? Sí, es doctora. Bueno, estos ensayos en fase sólida son dos, que son el ELISA y Western blot, sobre todo, aunque hay otros más. El ELISA, pues son placas que son recubiertas con macerados, sobre todo pues de la línea celular HEP2 y sobre todo de sus núcleos. Y una desventaja de este es que el número de autoantígenos va a ser limitado comparado con el de las células HEP2 en la inmunofluorescencia. Y el otro es el Western blot, que va a ser altamente sensible y específico y va a permitir identificar una gran cantidad de autoantígenos, pero se considera que su interpretación no es tan sencilla. Y por último, los anticuerpos antinucleares serían las ventajas y desventajas de estos ensayos en fase sólida. La ventaja es que hay una eficiencia de la automatización de estos procesos y a su vez que ayuda a identificar el autoanticuerpo. Y la desventaja es que el número de antígenos va a estar limitado comparando a la inmunofluorescencia con estos ensayos en fase sólida y que la mayoría no contienen los antígenos que están asociados a los nucleolos, o sea, el patrón nuclear va a ser muy difícil observar cuál autoanticuerpo es el que está causando esta tensión. Ajá. Es por eso, muchachos, que en los ensayos de ELISA, la detección de los ensayos de ELISA, podemos tener mayor posibilidad de falsos negativos. ¿Ok? El paciente sí tiene la enfermedad, pero o sea, a lo mejor no es el antígeno el que estamos buscando o tiene una poca cantidad y no puede ser detectado. El paciente sí tiene la enfermedad autoinmune, pero la prueba no es la ideal para apoyarlos en el diagnóstico. ¿De acuerdo? Doctora, yo tengo una duda. ¿Cómo decides si te vas por ELISA o por Western blot? Eso depende de los laboratorios, ¿de acuerdo? Depende ahí de los laboratorios. Nada más siempre tienes que solicitarle al laboratorio que te den el valor o la titulación que ellos manejan, que puede ser la normal para ellos, y lo dan por unidades. Ya cuando tú conoces a un paciente que tiene enfermedad autoinmune, vamos a suponer que es una paciente que tiene síndrome de Sjögren. Los anticuerpos antinucleares iniciales, pues acuérdate que ya fueron positivos, tiene una titulación de 1 a 320, tiene un patrón granular. Pero tú quieres establecer dentro de tus criterios de clasificación si este paciente tiene anticuerpos anti-RO y LA positivos. Entonces, ahí pides anticuerpos anti-RO y LA. Pueden ser por ELISA, pueden ser por Western blot. Depende del laboratorio. ¿Ok? Cada laboratorio puede manejar su propia muestra, pero ya tú fue lo que pediste específicamente, RO o LA, y obviamente cada laboratorio puede decir si es ELISA o Western blot. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, continuaríamos ya con los anticuerpos contra el DNA. Estos anticuerpos contra el DNA pueden ser contra el DNA de una sola cadena o contra el de doble. Y estos se pueden medir mediante ELISA o quimioluminiscencia y se van a encontrar positivos en alrededor del 70-80% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Estos anticuerpos contra el DNA también van a tener una relación con la nefritis activa y con la actividad de la enfermedad. La que sigue. Hablando un poco más de la quimioluminiscencia, su concepto es el fenómeno en el que las reacciones químicas liberan energía lumínica o pues luz. Esta va a estar basada en la interacción de un antígeno con el anticuerpo, lo cual va a emitir una luz proporcional a la concentración. En la quimioluminiscencia, pues se va a usar el cinetoplasto de Critidia luciliae, creo, así es. Lucilia. Que este cinetoplasto, por así decirlo, va a ser un comparativo como una mitocondria y lo importante es que va a tener un DNA de doble cadena parecido al humano, por lo cual se usa este cinetoplasto. Su función pues va a ser reconocer los anticuerpos que reaccionan contra el DNA del cinetoplasto y va a ser positiva cuando se va a teñir por inmunofluorescencia este cinetoplasto. Y bueno, aquí está un ejemplo. Primero pues va una prueba con el sustrato
Y a este se le va a añadir, bueno, el sustrato pues es este protozoario, a este se le va a añadir el suero del paciente, que en este ejemplo es una persona que tiene estos anticuerpos anti-DNA positivo, por lo cual sí va a tener la presencia de esos autoanticuerpos que se ven con la flecha roja que señala la gota roja, por así decirlo. Después se va a lavar y se va a añadir una tinción, la cual, esta tinción, por así decirlo, es la fluoresceína, que se va a unir a la fracción FC del primer autoanticuerpo, o sea, el autoanticuerpo dirigido contra el DNA. Y después ya al observarlo al microscopio, pues se va a ver la fluorescencia. Y bueno, este sería un ejemplo negativo en el cual pues no hay una reacción porque en el suero del paciente no hay la presencia de estos autoanticuerpos, por lo cual no se van a unir al cinetoplasto, y al poner pues la fluoresceína tampoco se va a unir al primer autoanticuerpo, por lo cual no va a haber luminiscencia. Y esta es una prueba en la cual, acuérdense que es como buscar el antígeno específico que ya tú estás buscando. El DNA bicatenario o el DNA de doble cadena en lupus eritematoso sistémico llega a estar presente. Y ese sí está relacionado con actividad de la enfermedad. Entonces, ese en cada paciente sí lo podemos estar pidiendo o solicitando para monitorear actividad clínica. Ese sí nos sirve. ¿Ok? Ese sí. Los anticuerpos antinucleares, no, porque ese ya les dije, es un marcador y los títulos no tienen nada que ver con la actividad. Pero los niveles de anti-DNA, esos sí pueden variar de acuerdo a la actividad de la enfermedad. ¿De acuerdo? Y ese sí me sirve para monitorear. Muy bien. Bueno, aquí observamos en la imagen una quimioluminiscencia positiva. Como se observa, el cinetoplasto es el que está luminiscente. Ese cinetoplasto, pues si observamos bien, es el que está, pues por así decirlo, lo más cercano al flagelo del protozoario. Y bueno, para algunos libros se considera que una quimioluminiscencia va a ser positiva cuando hay más de 30 unidades por litro sobre mililitro. Y hablando, pues primero les mencioné que estos anticuerpos contra DNA pueden ser contra una sola cadena, contra el de doble cadena. Se menciona que el de mayor importancia va a ser el de doble cadena, ya que este va a ser útil tanto para el manejo y para la evolución del lupus eritematoso sistémico. Y esto cuenta con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 95%. A su vez va a ayudar a distinguir las complicaciones que son propias de la enfermedad a complicaciones que son causadas por otras enfermedades o por los fármacos usados. Muy bien. ¿Le continúo con los anticuerpos? ¿Los ANCA? ¿Qué hora es? 25. Sí. Ya vimos los anticuerpos específicos. Mañana continuamos con los ANCA, porque ya los veo demasiado, es mucha información, muchachos, ya lo sé. Es mucha información, pero definitivamente el que ustedes comprendan cuándo voy a solicitar o cómo puedo interpretar una prueba de anticuerpos positiva, cuáles son las diferentes técnicas que pueden estarme reportando los anticuerpos antinucleares, tener en cuenta que no solamente es una sola técnica que tengo que siempre ver en el laboratorio o tengo que, por ejemplo, yo solicitar en un paciente que tengo sospecha clínica, la técnica que mejor me haga la, digamos, la determinación que me apoya mi diagnóstico. Si ya dijimos que los anticuerpos antinucleares, cuando estoy buscando una enfermedad autoinmune y de las más frecuentes que buscamos es lupus eritematoso sistémico, ¿cuál es la prueba, de acuerdo a mi clínica, en el cual sospecho yo al paciente que debería de solicitar como herramienta de apoyo diagnóstico? ¿Qué tipo de prueba? Anticuerpos antinucleares, la que me va a servir como tamizaje o como prueba tamiz o como filtro, ¿cuál es? Pues hemos hablado de inmunofluorescencia indirecta, anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta. Si yo ya quiero ver antígeno por antígeno específico, pues yo ya voy a solicitar no nada más anticuerpos antinucleares. Si en ese paciente estoy pensando que además pueda tener síndrome de Sjögren asociado, síndrome seco, pues yo solicito el antígeno o la prueba de anticuerpo que está dirigida contra esa enfermedad.
o que puede aparecer más frecuente en esta enfermedad, que sería a lo mejor el RO y el A. Entonces yo ya pido anticuerpos anti-RO, anti-LA, además de mis antinucleares. Pero si en ese paciente yo quiero que además ver si hay actividad de la enfermedad, no nada más como marcador, al mismo tiempo de pedir anticuerpos antinucleares y quiero ver si hay actividad, además de anticuerpos antinucleares, voy a solicitar, y estoy pensando que es un lupus y que tiene manifestaciones renales, porque ya lo vimos que el anti-DNA tiene relación con actividad y con afección del riñón, que voy a pedir aparte, anticuerpos antinucleares más anti-DNA. ¿Ok? Entonces, ahí sí serían pedir los dos. No sería lo mismo, porque tú puedes pedir una prueba en general, que son los antinucleares, más una prueba más específica, que sería el anti-DNA de doble cadena. Ahora sí ya entendimos. ¿Sí? Doctora, una última pregunta así rápido. Entonces, si ya tienes como una idea básica de lo que es, ¿por qué no pides directamente los anti-DNA? Sí, es lo que estoy diciendo. O Si sea, tú sí. tienes una sospecha clínica, de acuerdo, de que esa paciente tiene un lupus eritematoso sistémico y aparte tiene una nefritis lúpica activa y sin nada, te llega a ti virgen. Virgen quiere decir que no ha sido estudiada. Tú como médico de primer contacto, tu sospecha diagnóstica, que vas a decir, ok, yo me acuerdo que en la clase vimos que hay que solicitar para apoyo, 1, diagnóstico, anticuerpos antinucleares. Y 2, si estoy sospechando que esa paciente tiene manifestaciones renales y en el lupus la afección renal se relaciona con el DNA de doble cadena, ¿qué vas a pedir? Los dos. Los dos. ¿Ok? Más otras cosas que vamos a pedir ya cuando veamos la clase de lupus. Entonces, ese razonamiento es el que vamos a ir viendo o que vamos a ir hilando. Aquí ahorita lo importante es conocer las pruebas básicas del laboratorio, que las conozcan, sepan diferenciar en qué técnicas y cómo se solicitan. ¿De acuerdo? Que son todas las herramientas. Ya tenemos pérdida de 6. ¿Qué les pasó? ¿No se fueron con el internet? Aún así se le fue la luz, doctora. A los demás, no sé. Ok. Bueno, ya se perdieron la conclusión, ya no van a saber que cuando llegue un paciente que tú sospechas ampliamente que tiene lupus, ya no saben cuál va a ser. Bueno, está grabado, ahí luego ya después lo ven. De acuerdo, muchachos, no se me desesperen si es un poquito complicado, si nunca han oído hablar de esto, si en inmunología no llevaron todo esto de la inmunidad adquirida, de acuerdo, pérdida de tolerancia, lo vamos a ir viendo despacito y vamos a ir quitándoles esa cara así como de que, ay, no entendí. ¿Ok? No se preocupen, yo cuando me fui a estudiar reumatología, al principio era, pues no tenemos ahorita, por ejemplo, así como con ustedes que me pongo en el internet y les pongo las imágenes. No, muchachos, entonces era imaginarme. Entonces era súper complicado. Y hablar, obviamente, de cosas nuevas y sobre todo la inmunología, para muchos es difícil. ¿De acuerdo? Para muchos es difícil. Pero es, una vez que la entiendas, es una para entenderla. ¿De acuerdo? Porque tienes que imaginarte todo al mismo tiempo. ¿Ok? Todo al mismo tiempo. ¿Sí? E ir conectando todo. Es que, ¿cómo le pido esto y lo? Sí, porque está pasando al mismo tiempo. O sea, no primero me dice, bueno, primero me voy a formar yo anticuerpo antinuclear. Y luego ya después de que me forme yo, pues ya me formo yo el anti-DNA. No, muchachos, es todo al mismo tiempo. No es primero yo y luego tú. No. Es todo al mismo tiempo. Entonces, todos estos anticuerpos, ¿qué creen? En un solo paciente pueden estar todos. ¿Ok? ¿Qué les dije que era el lupus eritematoso sistémico? Prototipo de enfermedad autoinmune. Y al ser prototipo de enfermedad autoinmune, ¿hay anticuerpos contra varios órganos y sistemas? Sí, un montón de anticuerpos. ¿Ok? Entonces, no, primero yo me formo, primero anticuerpos antinuclear, y luego ya, bueno, ya me formé y luego me voy a esperar. No, pueden ser todos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Así es el sistema inmune, muchachos. ¿Ok? Los veo mañana, chicos. Cuídense. Hasta Mañana ya seguimos con... Bien, doctora, se cuida mucho. Igualmente, chicos, bye. Cuídense.